Bueno, entonces, para comenzar con lo que es el trabajo de este tercer periodo, vamos a tener en cuenta que el tema que vamos a abordar a lo largo de este tercer periodo es el denominado diseños de investigación en el enfoque cuantitativo. Si bien lo recuerdan, el año pasado nosotros vimos este mismo tema, pero en el enfoque cualitativo. Y el año pasado vimos que a eso pertenecían 5 familias de em, diseños dentro del enfoque cualitativo, que son investigación-acción, etnografía, teoría fundamentada, fenomenología y la documental. Y nosotros teníamos 5 caminos para escoger cómo abordar nuestra investigación. Este año, pues estamos viendo el enfoque cuantitativo y dentro del enfoque cuantitativo, pues son otros diseños diferentes que pues a la hora de la verdad cumplen la misma función. Entonces, em, los indicadores, para los que están preguntando los indicadores, aquí están los indicadores. Los indicadores que se van a manejar durante el tercer periodo nos indican, como valga la redundancia, que una vez terminado el tercer periodo, cada uno de ustedes va a estar en la capacidad de comprender la diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental, por supuesto en el enfoque cuantitativo. Y también van a tener la capacidad de conocer los requisitos para realizar un experimento dentro del enfoque cuantitativo. Entonces les agradezco que hagamos la copia de los indicadores para que nos quede el registro en sus apuntes de lo que van a aprender durante este tercer periodo. Para poder cumplir con estos 2 indicadores que vamos a trabajar, lo vamos a hacer abordando estos temas. Entonces, en primera instancia, ustedes vamos a recordar, porque eso es un concepto que ya tenemos, lo que es un diseño metodológico, pero es bueno que lo retomemos para que no lo olvidemos y lo tengamos fresquito. Entonces, vamos a retomar lo que es el concepto básico del diseño de investigación, de diseño metodológico de investigación. Vamos a abordar los tipos de diseño metodológico en el enfoque cuantitativo, el cual está dividido en 2 grandes familias, uno que se llama diseño experimental y el otro no experimental. Dentro del diseño experimental vamos a ver el preexperimental, el cuasi experimental y el experimento puro. Y dentro del no experimental vamos a ver el diseño transversal y el diseño longitudinal. Entonces estos son los temas con los que vamos a cumplir los 2 indicadores que se proponen en la diapositiva anterior y para el tercer periodo. Como es tradicional en nuestra asignatura, siempre comenzamos con nuestro mapita, ¿cierto? El mapita pues nos ayuda como a ubicarnos en qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver. Entonces la idea es de manera eh, sintetizada decirles más o menos qué es lo que vamos a ver durante este periodo. Este mapita, si ustedes se dan cuenta, ese tipo de diseño, la flechita en amarillo, si la están viendo acá, quiere decir que sigue al otro lado. ¿Listo? Entonces voy a comenzarles a explicar. Bueno, entonces, los diseños metodológicos en el enfoque cuantitativo, pues como ya sabemos, un diseño, su propósito central responde a esa pregunta de investigación que nosotros hemos planteado previamente en nuestro planteamiento de problema. Adicionalmente, sirve para comprobar las hipótesis y sirve para comenzar ese trabajo organizado Profe, de... perdón que te interrumpa. Señora. ¿Esto toca copiarlo? Sí, siempre lo hemos copiado. Ok. Recuerden que a veces en evaluaciones yo hago preguntas de los cuadritos y ustedes me dicen, ay, ¿dónde estaba eso? En el cuadro. Entonces, recuerden que a veces esto que se explica acá ya, o sea, aparece en nuestras evaluaciones.
Bueno, entonces les estaba diciendo que uno de los propósitos es comenzar con ese trabajo de campo que se necesita realizar para poder empezar a cumplir con ese objetivo y dar respuesta a esa pregunta de investigación. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros hemos visto durante este año va como en una secuencia lineal, ¿cierto? Un planteamiento de problema que tiene ciertas partes por dentro que yo debo cumplir con objetivos, con justificación, con limitaciones, con construir una pregunta de investigación, y eso me sirve para luego formular la hipótesis. Y la hipótesis va de la manito con lo que nosotros llamamos las variables, y eso es todo lo que nosotros hemos visto durante este año. Entonces, ahora, ¿qué sigue después de hacerme mis hipótesis y de identificar mis variables? Pues empezar a hacer el trabajo de campo, pero para poderlo hacer, requiero escoger cómo hacerlo. Para ese escoger cómo hacerlo es que existen los diseños metodológicos. Entonces, ¿de qué depende la elección de ese diseño metodológico? Pues depende del problema que nosotros que hubiéramos planteado, depende de esa hipótesis por la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a comprobar a través de ese juego de variables que nosotros ya identificamos. Y también depende de los recursos que tengamos para poder llevar a cabo nuestra investigación. La parte económica es un aspecto muy importante en investigación, eh, pues el trabajo de campo implica un gasto. Y el hecho de que una investigación cuantitativa, que es un poco más rigurosa que la cualitativa, me exige que yo debo hacer experimentos. Y hacer experimentos implica que no a la primera vez todo va a salir como yo necesito o me arroje los datos que yo necesite. Es más, un experimento se hace y si todo salió bien, yo necesito volver a hacer el experimento para corroborar la información. Entonces, todo esto implica más gastos. Entonces, un diseño metodológico representa ese plan para obtener la información con el fin de resolver a ese planteamiento de problema. Y en una misma investigación debemos tener en cuenta que podemos manejar dos o más tipos de diseño metodológico siempre y cuando estén dentro del mismo enfoque, es decir, el enfoque cuantitativo. Eh, entonces, para ello, desde la investigación cuantitativa se plantean dos grandes tipos de investigación, de diseño de investigación. El primero de ellos, la primera familia, corresponde al diseño experimental, pues como su nombre lo indica, lleva implícito hacer experimentación, experimentos. ¿Y qué clases de experimentos podemos hacer en este enfoque? En este diseño, perdón. Podemos hacer un preexperimento, podemos hacer un cuasi experimento o podemos hacer un experimento puro. ¿Qué significa cada uno de ellos? Hacer un preexperimento significa realizar ciertas acciones dentro de mi investigación que no requieren tanto control como hacer un experimento. Es decir, dentro del enfoque cuantitativo es lo más parecido a lo cualitativo, ¿cierto? No requiere de tanta rigurosidad y que tiene que ser cosas exactas y bueno, ya pues más adelante lo abordaremos un poquito más a fondo para que me entiendan un poquito más esta parte. Y lo que es un cuasi experimento tiene un requisito muy importante y es que se debe implementar con grupos intactos. Cuando en investigación se dice que es un grupo intacto, quiere decir que con el mismo grupo que pertenece a mi muestra, debo terminar. Cuando yo hago mi investigación cualitativa, puede ser que en medio de la investigación personas se vayan, personas lleguen, personas que hagan parte de mi muestra, pero en el cuasi experimento no, eso requiere que los grupos sean intactos, que así como se inició, se termine. Si nosotros vemos que algo va a suceder con las personas de nuestra muestra, es preferible desde un comienzo descartar estas personas
o estas cosas, porque no siempre, recuerden que no siempre la población o la muestra son personas, sino a veces son animales, plantas u otras cosas que estemos investigando. Y como tercero, dentro del experimental, tenemos el experimento puro. Un experimento pues es mucho más riguroso. En esta se va a evidenciar de manera más clara lo que es la manipulación de las variables dependientes, la medición de las variables independientes. Se debe hacer un sistema de control y validez de todos esos datos que nosotros obtengamos y debe tener mínimo 2 o más grupos para poder hacer comparaciones entre ellos de los resultados, así como los casos de los participantes deben ser asignados al azar. Y bueno, la otra familia grande que tenemos de diseños dentro del enfoque cuantitativo es el no experimental. El no experimental tiene dos subtipos, que es el transversal y el longitudinal. Estos nombres obedecen a la relación del tiempo de experimentación con respecto a la investigación. Me explico. En una investigación de diseño transversal, la experimentación o la toma de los datos se hace en un único momento, mientras que la longitudinal debo hacerla a través de un tiempo planeado. Es decir, en el transversal yo lo puedo hacer hoy a las 8 de la mañana y listo, no necesito hacer más experimentación. Pero en un longitudinal yo tengo que hacerlo, por decir algo, una semana, todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, es una serie de datos donde se van a tener en cuenta algunas variables dependiendo pues la cantidad de días, ¿no? No todos los días pueden estar sucediendo las mismas cosas. Entonces, por eso se realizan las mediciones a través de ese tiempo que nosotros estemos programando. ¿Eso para qué sirve? Para analizar cambios y para mirar cómo las variables van evolucionando respecto al día anterior o al otro día, y así y podamos hacer una comparación mucho más completa. En la diapositiva anterior yo les decía que los diseños dentro del enfoque cuantitativo pueden ser mezclados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo dentro de la investigación cuantitativa puedo hacer una experimental de tipo cuasi experimento combinada con una longitudinal. Quiere decir que aunque la esencia es una cuasi experimental, la característica del longitudinal va en relación al tiempo que yo voy a estar haciendo esa medición de datos. ¿Listo? Ya sabiendo cuál es la temática que vamos a abordar durante este periodo, pues iniciamos, ¿cierto? Porque pues hay que aprovechar nuestro tiempo de clase. Entonces, el título de nuestra unidad, diseño metodológico dentro del enfoque cuantitativo, y nuestro primer tema es hablar precisamente de qué es eso de un diseño metodológico. Entonces, ese es un tema que pues nosotros, aunque ya habíamos visto en el año pasado, pues es mejor recordarlo para que lo tengamos fresco, súper claro qué es lo que nosotros vamos a hacer durante este periodo. Entonces, debemos tener en cuenta que una vez nosotros precisamos ese planteamiento de problema y definimos el alcance. Recuerden que el alcance de una investigación cuantitativa está determinada porque es una investigación exploratoria, porque es una investigación experimental o porque es una investigación descriptiva. Entonces, desde el mismo alcance, nosotros estamos ya mirando cuál es el camino metodológico que debemos asumir. Y también a través de la hipótesis. Entonces, es necesario visualizar de manera práctica y concreta cómo es que vamos a responder a esa pregunta de investigación y a cumplir con los objetivos que nos fijamos desde el comienzo, no solamente el general, sino también los específicos. Entonces, esto implica
que se seleccione o se desarrolle uno de los diseños metodológicos de investigación y que se aplique dentro del contexto que nosotros vamos a estudiar. El término diseño no es más que un plan o estrategia que se concibe para obtener información que se requiere para responder con ese propósito del planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, dentro de la investigación cuantitativa, el investigador utiliza los diseños para analizar de manera concreta las hipótesis que se formulan dentro del contexto de nuestra investigación y responder a esas preguntas que también se han planteado previamente. En una investigación disponemos de distintas clases de diseño y debemos elegir uno o varios que se complementen para poder desarrollar nuestra propia estrategia. Como por ejemplo, o sea, pongamos aquí un ejemplo, si nosotros vamos a invitar a alguien al cine y a darle un regalo, ¿cierto? Para observar cuál es su reacción al recibirlo. Entonces nosotros debemos recrear un plan de cómo lo vamos a hacer para poder obtener esa información que nosotros queremos. ¿Y cuál es la información que queremos obtener en este ejercicio? Pues mirar la reacción de la persona al recibir la invitación y nuestro regalo. Entonces, ese diseño o ese plan debe ser concebido cuidadosamente. Nosotros tenemos que fijarnos muchísimo en todos esos detalles para que todo salga bien y que el producto final de nuestra investigación o de nuestro estudio va a tener mejores posibilidades de generar conocimiento si hemos elegido adecuadamente ese diseño. Y no es lo mismo seleccionar un diseño que otro, pues depende de las características de lo que nosotros queremos obtener. Cabe resaltar que la calidad de la investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos ese diseño y como tal sea concebido. O sea que es súper importante poder hacer ese plan previo. Y desde luego, cualquier tipo de diseño de investigación se debe ajustar a las posibilidades de cambios que se tengan durante la investigación. Por ejemplo, si no podemos hacer, ya estamos haciendo nuestra investigación y nos ocurre algo relacionado, por ejemplo, con el lugar. Entonces, si se nos presenta algún inconveniente y no podemos realizar nuestra investigación allá, nosotros debemos tener la capacidad de poderlo sustituir con otro porque yo no puedo cambiar, no puedo detener mi investigación por una situación como estas. Entonces, todas esas cosas debemos preverlas. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que hagamos como que recreemos una situación para mirar esa importancia de ese plan. Yo voy a asimilar una investigación como si fuera un viaje, ¿sí? Entonces, no sé, pues se me ocurre a mí, pues en lo personal, yo no conozco, por ejemplo, el Amazonas, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que voy a necesitar yo? Porque voy a ir al Amazonas a investigar sobre el comportamiento social de los micos aulladores, ¿sí? Entonces, dentro de esa investigación, yo necesito hacer como unas averiguaciones previas para saber qué necesito yo en, antes, durante y después de haber ido y obtenido mis datos requeridos a el campo, al contexto, al ambiente natural donde yo requiera hacer mi investigación. Yo no conozco el Amazonas, entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que debo hacer antes de para poder hacer ese plan? Porque es que una vez yo esté allá, no puedo decir, ay, no, es que se me olvidó traer el diario de campo, ¿sí? Y lo dejé en Bucaramanga. Entonces, recuerden que yo tengo que hacer un plan y en ese plan debo detallar absolutamente todo para que no se me quede nada en el momento de estar haciendo el trabajo de campo y Profe, poder...
tener ese éxito en mi investigación, señora. Profe, lo primero sería como analizar qué vas a ir a hacer allá y sacar como el paso a paso de lo que tengo que hacer. Listo. Digamos que le vamos a poner un tiempo, digamos que puedo estar una semana, no puedo estar más. Y eso fue como mucho, ¿cierto? No sé. Bueno, entonces, ¿alguien de ustedes, les hago la pregunta porque pues de pronto sí tenemos alguno de los estudiantes, ¿conoce el Amazonas? ¿Alguno, chicos, chicas? ¿Alguna vez han ido al Amazonas? Porfa, chicos, necesito que se responda porque si no quedo yo como que, ¡ay! No sé, No, profe. ¿no? No, ¿Ninguno? profe. No, profe, no, no. Profesora, no salgo ni de mi casa y si voy a ir al Amazonas. Exacto. Uno nunca sabe, hay gente que le No es gusta ahí, viajar y dejan conocer perder. Colombia. No, profe, me da miedo. ¿Le da miedo? ¿Por qué le da miedo, Daniela? No sé, profesora, yo soy muy miedosa. ¿Pero qué te da miedo, por ejemplo, de ir al Amazonas? Ay, no ¿Cómo sé. tú cómo te imaginas allá el asunto? No, ni me imagino, profesora, no sé, me da miedo. Me da algo, no me Bueno, gusta. entonces, mire, fíjense que ni ustedes ni yo conocemos el Amazonas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo primero que yo tengo que hacer? Y el Amazonas. No, antes de ir, Investigar, Averiguar datos ¿qué debo sobre averiguar? pues, el clima, el Ajá, ambiente, ¿Dónde queda ajá, localizado cada cosa que vas a hacer? hospedar, vacunas. sí, ¿Vacunas? exactamente, vacunas. ¿Por qué ¿Dónde están vacunas, las zonas que Francesco? usted va a investigar? Porque en el Amazonas hay, es una selva, entonces hay Ah, muchos mosquitos, entonces uno debe ajá. tener varias vacunas de la malaria y todo eso. Perfecto. Mire, Francesco tiene una información importante. Resulta que el Amazonas es un área selvática y el área selvática, lo vimos en ciencias sociales, geografía, se caracteriza por ser húmeda, Clima ¿cierto? húmedo. Clima húmedo. Y el clima húmedo es propicio para los mosquitos y los zancuditos. Y en el sector hay algo que se llama el zancudo de la malaria, nos acaba de decir Francesco. Entonces, yo sé que si voy a ir a estar una semana completa, 5 días, perdón, dijimos 5 días, en el Amazonas, yo tengo que vacunarme porque no puedo correr el riesgo de que vaya y me pique un mosquito y y me venga yo, regrese yo con un regalito enferma de malaria, ¿cierto? Entonces, mire, Francesco nos dio un dato súper importante. No conocemos el Amazonas, pero sabemos ciertas cositas del Amazonas, empezando porque debo ir vacunada. Entonces, des en cuenta, ese dato debe estar dentro del plan que debo hacer antes de, porque no puedo vacunarme el día de viajar, ni después de viajar, ni durante el viaje. Debo hacerlo inclusive un tiempo antes. No sé cuánto tiempo antes tendría yo que vacunarme, pero debo hacerlo, no sé, una semana, 2 semanas antes, ¿cierto? No sé cómo será que funciona este aspecto. Eh, pero no solamente eso. Si yo voy para una selva, si yo voy para, o sea, uno dice una selva y que es húmedo, ¿uno qué se imagina? Que qué debe, como en, Equipamiento, profe. Una exactamente, ropa distinta a la que uno utiliza acá. una ropa distinta, ¿sí? No me puedo ir con el uniforme del colegio, ni me puedo ir en uno de mujer en las sandalias o en las zapatillas, ¿cierto? No me puedo ir en eso. Muy seguramente tendré que Tacones. mirar unas botas de caucho, no sé, muy seguramente, ¿cierto? Porque qué tal yo caminando por la selva y por ahí no sé qué pise, ¿cierto? Entonces, esto, uno nunca sabe. Entonces, uno tiene que cumplir con ciertos protocolos para cuidarme, porque yo necesito ir a averiguar y volver sana. Entonces, bueno, entonces también necesito saber indumentaria. ¿Qué otra cosa necesito saber para mi viaje? Teniendo en cuenta el propósito, ¿no? Porque voy a ir a averiguar el comportamiento social de los micos aulladores. ¿Cómo tratar con esos animales, con ciertos animales, sí? ¿O qué hacer en caso de riesgo con ellos?
Exactamente. ¿Mm? Y también debo hacer como un estudio de cómo en dónde están ubicados, porque el Amazonas es muy grande, ¿cierto? Entonces, no sé, yo tengo que saber con exactitud a dónde es que debo dirigirme y cómo debo dirigirme. Ahora bien, yo no conozco el sitio, yo no sé moverme en el sitio. Muy seguramente voy a necesitar orientación o ayuda mientras esté allá, pero muy probablemente no la voy a conseguir cuando llegue allá, sino debo prever esas cosas antes de. Entonces yo contacto con una persona que me sirva de guía o busco alguna empresa o alguna cosa que me pueda servir de guía turístico en ese momento, o de guía, sí, de guía dentro del espacio, que conozca la zona. Entonces, eso es algo que yo debo concretar antes de viajar, para que cuando yo esté allá haciendo mi trabajo de campo, entonces yo sepa perfectamente que ya cuento con esa persona y no llego allá como a la deriva. Bueno, entonces, digamos que ya tengo todo listo, planeado como voy a hacer el antes de. Durante, sabiendo exactamente que yo voy a estudiar el comportamiento social de los micos aulladores, entonces debo llevar un plan de trabajo de qué es lo que voy a observar. Medianamente debo conocer sobre los micos aulladores. Medianamente debo consultar una teoría que yo simplemente voy a ir a corroborar y darme cuenta si eso es así o hace falta algo o qué pasa con ciertos estímulos. Entran a jugar como las variables que hemos tenido en cuenta. Entonces, yo debo llevar ese plan de qué voy a hacer el primer día, qué voy a hacer el segundo día, qué voy a hacer el tercero, el cuarto y el quinto, ¿cierto? Por supuesto, en miras de poder cumplir con ese objetivo y poder registrar absolutamente todo lo que hago, porque de nada sirve ir y trabajar y hacer las cosas y no traerme el registro y las evidencias de las cosas porque perdí mi tiempo, perdí mi viaje, perdí mi plata, perdí todo, ¿cierto? Recuerden que todo trabajo de campo que nosotros hagamos, siempre lo debo dejar documentado, ¿m? Para las evidencias. Y no solamente es un diario de campo, no solamente es una bitácora, no solamente es una fotografía, sino todo lo necesario para comprobar lo que, el juego de variables que nosotros hicimos. Francesco me está levantando la mano. Sí, profe, cuando a uno le toca documentar, tienen que ser con una libreta o puede ser, digamos, con una cámara de video o con... o sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. Recuerda, Francesco, que en investigación nosotros tenemos varios instrumentos para poder plasmar nuestro trabajo de campo. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo como el de esta clase, desde el enfoque cuantitativo, hay algo que se llama la bitácora de campo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan y han visto por allí en esas películas a veces de astronautas, por lo general, o inclusive en la que nosotros vimos de Avatar, que hablan de la bitácora. La bitácora cumple la función de documentar día a día, ojalá minuto a minuto, las cosas que nosotros vamos haciendo y cómo se van haciendo, ¿cierto? Entonces allí la bitácora cumple una función demasiado importante. Pero adicional, si yo voy a hacer experimentos, yo debo construir como una especie de rejillas que me permitan registrar los datos que se van recolectando. Y por supuesto, debo documentar con fotos, debo hacer videos, todas esas evidencias que les sirvan a ustedes, las deben sacar y las deben hacer porque es la prueba de su investigación. Natalia me está levantando la mano. Sí, señora, profe, una pregunta. O sea, ¿tú llevas como una teoría de cómo se comportan ellos o vas en cero sin saber nada de ellos? No, en investigación nunca podemos ir en ceros, porque Sí, esto es esa un pregunta. proceso, ¿cierto? O sea, si nosotros fuéramos de aventura, no de investigadores, sino de aventura, quizás sí vamos en ceros, ¿cierto? Porque de pronto conocemos una que otra cosa y allí lo que venga, ¿sí? Y es parte de la aventura.
Pero como estamos hablando de una actividad investigativa, nosotros nunca debemos ir en ceros. Cuando nosotros llegamos a este paso, que es el trabajo de campo, nosotros ya hemos recorrido un planteamiento de problema, unas hipótesis, ya hemos tenido que documentarnos y hacer esto, un marco teórico. Entonces, cuando yo hago un marco teórico, ya tengo conocimientos desde la teoría y tengo idea de qué es lo que debo averiguar, qué es lo que debo aplicar, qué instrumentos debo llevar, diseñar, y los debo diseñar antes de irme para allá. No me tengo que ir allá a diseñarlos. O sea, en investigación nosotros no podemos improvisar. Siempre tiene que estar todo muy bien armadito, muy bien planeado. Por eso es importante trabajar en ese plan. Y eso, exactamente eso, Natalia, es lo que nosotros hacemos cuando elegimos un diseño de investigación. No es solamente decir, mi diseño es experimental. No, es cuénteme cómo va a ser ese plan. Entonces tú debes plasmar en un plan, según el diseño experimental, cómo es que va a ser ese plan. Porque una vez tú constituyas y registres ese plan, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, de allí la importancia que nosotros debemos, mejor dicho, prever absolutamente todo. Pero para hacer ese plan debemos tener los conocimientos previos, porque no podemos ir a improvisar dentro de nuestro plan, y menos en la investigación cuantitativa, que la investigación cuantitativa es mucho más rigurosa que la investigación cualitativa. La investigación cualitativa a veces uno va al incierto porque depende más del mismo comportamiento de las personas, ¿cierto? De lo que las personas piensen, sienten, perciban, recuerden todo eso. Pero en la investigación cuantitativa, que es mucho más racional, tiene que existir un plan y yo sé qué es lo que voy a conseguir y yo tengo que trabajar porque ya tengo unas hipótesis y unas variables y tengo que jugar con eso para poder cumplir, para poder hacer mi plan, perdón. Y una vez hecho mi plan, ay, sí, me atrevo a irme a hacer mi plan. Bueno, eso es en el ejemplo, vamos en el durante, ¿cierto? Pero el después, ¿qué vendrá después de que yo regrese del Amazonas? ¿Qué pasará con toda esa información que yo traigo? Tú fuiste ya como a comprobar la teoría que tenías, ¿no? Sí, ya me apliqué todo y ya me traje todas las evidencias, ¿y ahora qué? Me regresé y me fue súper bien, no me picó el mosquito. Y pues planteas todo como quedó bien. Entonces, ¿qué debo hacer con todo eso que traje? Compruebas lo que viste con lo que estabas yendo a investigar. Exactamente. Y eso se llama hacer una triangulación de la información. Triangular la información es cruzar lo de la teoría con los datos que yo obtuve en mi práctica, ¿cierto? Y comprobar ciertas cosas, y así como comprobar ciertas cosas, también es generar ciertas cosas. Entonces, esa es la manera en cómo en investigación se genera el conocimiento. Entonces, yo también dentro de mi plan debo decir, bueno, después de obtener los datos, ¿qué voy a hacer con esos datos? Entonces, primero, los voy a revisar, a ver qué tal quedó todo, porque es cierto, o sea, qué tal yo hubiera hecho un video y vengo y me doy cuenta aquí que quedó todo borroso, corrido, que no me sirvió de nada, ¿sí? Entonces, reviso el material. Después de que reviso el material, debo clasificarlo. Después de clasificarlo, miro las variables, ¿cierto? Porque tengo como unos atributos, las variables, entonces yo voy clasificando como por esas variables la información que obtuve. Y después de que yo hice esta clasificación por variables, entonces voy a mirar los datos que me dieron en comparación con la variable y con la hipótesis que yo tenía, a ver qué fue lo que pasó. Y de ahí sale como un análisis, ¿cierto? Entonces viene el análisis. Y después de que yo analizo, viene el paso que nos dice Alejandra. Yo ya tengo los datos, ya analicé qué fue lo que pasó, ahora voy a hacer la triangulación con lo que decían los expertos, ¿cierto? A ver si es cierto, no es cierto, si
si lo que yo fui a comprobar con los micos aulladores funciona igual que con los orangutanes, ¿sí? O sea, no sé, o sea, es como mirar toda esa parte teórica que ustedes ya habían comprobado, ya habían consultado, y de pronto se dan cuenta que en medio de su experimentación descubrieron algo que no estaba. Entonces allí viene la generación de nuevos conocimientos y el aporte que en definitiva la investigación da a la sociedad, que es la construcción del conocimiento. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que antes de irme a aventurar a hacer todo eso, yo tengo que hacer mi plan. A eso se refiere el diseño metodológico, a hacer mi plan, prever todo, antes, durante y después. Una vez yo ya tengo mi plan, listo, ahora sí, ya me voy a hacer mi trabajo de campo siguiendo mi plan, ¿cierto? Que se me van a presentar dificultades, pues uno nunca sabe, porque qué tal yo llegué allá y el guía que yo había contactado se enfermó, ¿sí? Entonces, esas son parte de las dificultades que de pronto se presentan durante el trabajo de campo y que nosotros debemos tener la capacidad de sustituirlo por otras cosas, de solucionarlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces, No, profe, está todo bien. No, profe. súper claro que cuando yo hablo de un diseño metodológico, no es solamente decir, yo soy experimental. No es solamente eso, ¿cierto? Sino que yo debo hacer, ¿qué debo hacer para comprobar que soy experimental? Para comprobar, no, para decir que soy experimental. Un plan. Un plan. Y Los un pasos plan a seguir. muy bien constituido, teniendo en cuenta el antes, el durante y el después. Muy bien constituido. Entonces eso es como cuando ustedes van a, no sé, al centro comercial con sus amigos. Se citaron para ir al centro comercial. Entonces a ustedes les emociona la idea de ir al centro comercial. Entonces ustedes van pensando, bueno, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Qué aretes? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué es lo que voy a ir a hacer al centro comercial? ¿Qué actividades? No debo prepararme en llevar platica, no sé qué. Bueno, o sea, ustedes prevén absolutamente todo. ¿Listo? Asimismo es la investigación. Debemos prever absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, mis chicos, ese era el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la manifiestan para poderla resolver. Profe, Señor. que yo no sé cuál es la diferencia entre una investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, cuando nosotros o sea, estamos realizando una investigación, siempre todas las investigaciones tienen las mismas partes, ¿cierto? Las mismas partes. Planteamiento de problema, la parte de marco teórico, la parte de diseño metodológico y la parte del trabajo de campo para poder obtener datos y mirar que con eso, ese trabajo de campo se solucione un problema. Son los mismos pilares, exactamente los mismos pilares. ¿Qué es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Que depende de lo que yo quiera hacer con mi investigación y cómo lo quiero hacer. Lo cualitativo siempre va a prevalecer el ser humano como importancia. Lo cuantitativo, el ser humano interesa, pero como número, no por lo que siente. O sea, a diferencia del cualitativo, el cualitativo a mí me interesa cómo se siente, qué percibe, qué piensa acerca del problema que está presenciando, cómo piensa que lo puede solucionar. O sea, tengo en cuenta muchísimas cosas de el ser humano, cómo se siente como ser humano, ¿cierto? En cambio, en el cuantitativo, o sea, ese ser humano es tenido en cuenta es como un número, como un porcentaje que suma, que resta, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que el cualitativo refiere a partes de cualidades y el cuantitativo refiere a partes de cantidades, ¿sí?
Entonces, si yo tengo una investigación donde mi fin primordial va a ser ayudar a los estudiantes a que sientan con más agrado la clase de metodología. ¿Mm? ¿Qué enfoque sería ese? Sería cualitativo. Cualitativo, porque o sea, lo que me interesa es que ustedes se sientan bien dentro de la clase. No me interesa qué notas saquen, pero que se sienta bien. ¿Sí se da cuenta cuál es el fin de mi investigación? Sí, profe. Sí. Pero si mi fin es que Francesco mejore la nota en investigación, entonces, ¿qué tipo de investigación es? Cuantitativa, o sea, profe, según el objetivo que uno tenga. Según lo que yo quiera hacer de mi investigación. Y des en cuenta que es el mismo tema, ¿sí? Es la clase de metodología, es el mismo grado, es el mismo, o sea, la misma persona, ¿sí? Porque yo podría decir mi población objeto va a ser Francesco, ¿sí? Ya, trabajo con él únicamente. Entonces, por un lado, ¿qué me interesa hacer con Francesco? Que él se sienta bien dentro de la clase o que él mejore la nota de la clase. ¿Mm? Son dos cosas diferentes, pero es el mismo tema. Entonces, dependiendo lo que yo quiera hacer, es el tipo de investigación. Cuando a mí me interesa, en este caso Francesco, como ser humano, estoy hablando netamente de cosas cualitativas. Pero cuando me interesa como número, estoy hablando de cosas cuantitativas. ¿Sí? Francesco, Sí, señora. ¿comprendía la diferencia? Sí, ya. Eso, básicamente, esa es la diferencia. Bueno, mis niños, entonces nos pasamos un poquito de la hora de clase, menos mal estamos en descanso. Entonces, mis niños, muchísimas gracias por estar aquí, por estar dentro de la clase. Entonces, por favor, allí en el chat, antes de salir, por favor me dejan el presente para que quede Profe, registrada su asistencia a toda la sesión. Señora, profe, siempre le toca a uno enviar evidencia de lo que copiamos hoy, de lo que tú enviaste. cuando yo la pida. ¿Mm? Ah, bueno, Cuando profe. yo la pida. Ujú. Y Profe, que esté muy les voy a, bien. a pedir el favor que siempre todo lo que yo les pida es por aula virtual. Allí mismo yo también les dejo en aula virtual. ¿Listo? Entonces la idea es que este video que está siendo grabado queda más o menos en 1 hora ya puesto en el aula virtual para quienes quieran hacer el complemento de sus apuntes. ¿Listo? Ok, Entonces, profe, Bueno, profe. les gracias. agradezco muchísimo. Gracias, Dios me los profe. bendiga, que me les vaya Chao. muy Ok, bien. profe, chao. Chao, profe, Profe. gracias. Chao. Chao, chao. Hemos Ujú.